ha pasado alguna vez que le está yendo tan mal en el trabajo que ha tenido que decirle a Dios, Señor, manifiéstate? ¿No le ha pasado? Y a mí, yo muchas veces dije, Señor, ya, suéltame, manifiéstate en mi vida porque no veo por dónde. Y pues justamente eso es lo que vamos a aprender en esta ocasión. Recordemos que estamos en el ciclo Jesús en tu trabajo y el sermón de este día se llama Déjalo manifestarse. O sea, déjalo manifestarse en tu trabajo. Y bueno, vamos a basar nuestra enseñanza en Mateo 25, versículo 23. Mateo 25, versículo 23. ¿Lo tenemos? Estoy buscando aquí que no me aparece que se esté transmitiendo el sermón. Ahí lo checan en Face, por favor. Y bueno, dice Mateo 25, 23. Su señor le dijo, otra vez lo leo. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de ti, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer lo que tu palabra nos dice y ahora muy en especial reflejado en nuestro trabajo. Queremos, Señor, pedirte que nos guíes, nos enseñes y que podamos comprender, Señor, de qué se trata lo que quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces veamos este versículo que para mí es interesante poder entenderlo, poder comprenderlo y sobre todo entenderlo bien para que podamos ponerlo en práctica. Porque si somos honestos, este versículo cuando lo leemos, como que le cortamos cosas y nos quedamos en esto. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero no leemos o no le ponemos mucha atención a la parte donde dice, bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? Porque ahí como que no nos llama mucho la atención. A mí me gusta pensar en este versículo en que Dios nos pueda decir, bien, bien hecho. ¿A poco no nos anima cuando alguien nos dice, bien, bien tu trabajo? Ayer, por ejemplo, con la actividad que tuvimos, a varias personas tuve que decirles, bien, muy bien tu trabajo, muy bien hecho. Imagínate que Dios personalmente te diga, bien hecho por tu trabajo, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y creo que ese es el anhelo que deberíamos de tener cuando leemos este sermón. Cuando leemos este versículo, creo que deberíamos de poner mucha atención en ello y poner todo nuestro deseo. Perdón, es que estoy tratando de compartir el video. Ya saben que a mí siempre me cuesta trabajo. Ya lo logré. Creo que deberíamos de poner en nuestra mente ese anhelo de que nos diga el Señor, bien. Nosotros esperamos que nos diga nuestro jefe, bien. Esperamos que la gente con la que trabajamos o a la que le prestamos un servicio nos diga, bien. Pero cuando en nuestra mente y corazón está que sea Dios el que nos lo diga, entonces las expectativas van a ser diferentes. Y tenemos que empezar con el inicio de esta enseñanza para poder comprender eso.
Miren, voy a contar así la enseñanza en general. Está hablando Jesús y está diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos. Se fue de viaje, no sé si se fue de vacaciones o algo de negocios, pero se fue. Y le encarga a 3 de sus servidores el negocio. Y le dice a uno, te voy a dejar 5 talentos, a ti te voy a dejar 2 talentos y a ti te voy a dejar 1 talento. Ustedes lo van a administrar y yo me voy. Y se fue. Cuando regresó, se encuentra con sus servidores y al que le encargó 5 le dijo, a ver, dame cuentas de lo que te di. Ah, Señor, tú me diste 5 talentos, mira, yo te entrego 10 talentos. Y por primera vez dice el Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, o sea, sobre 5 has sido fiel, te voy a dar lo doble, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, que cuando este hombre dio resultados, iba a disfrutar de que su Señor estuviera gozoso y entonces él se iba a beneficiar de ello. Al que le dio 2, al que le dio 1, dijo, no, Señor, pues yo lo guardé. No sea que se me fuera a perder, que me lo fueran a robar o que hiciera un mal negocio y pues qué cuentas te iba a dar. Y entonces el Señor le dijo, no, eso está mal. Por lo menos lo hubieras metido al banco y me hubiera dado intereses. Entonces, como tú no sabes administrar, te voy a quitar ese 1 y se lo voy a dar al que le di 10. Porque él ya me demostró que sí sabe administrar. ¿Qué vamos a aprender con esto? La primera enseñanza es que todos tenemos un encargo de parte de Dios. Dice el versículo 14 de aquí mismo de Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, el reino de los cielos, como nosotros decimos, haz de cuenta que el reino de los cielos es que yo me voy y te dejo a ti, encargado del negocio. También dicen por ahí, ahí te encargo el changarro, ¿no? Entonces imagínate que el Señor te diga así, ahí te encargo el changarro. Oye, Señor, el changarro es ahí donde tú trabajas. Tú eres el responsable de que yo me manifieste ahí donde tú trabajas. Oye, Señor, pero es que, ¿cómo? ¿Sí? Fíjense, cuando dice aquí que le entregó sus bienes, la palabra griega es paradidomi, que también se traduce como confiar, encargar y autorizar. O sea, te estoy confiando la responsabilidad de este trabajo en donde estás. Tú no lo buscaste. Tú no buscaste ese trabajo. Si tú llegaste a ese trabajo donde estás es porque Dios lo permitió. Y quiere encargártelo. Oye, Señor, pero a mí no me gusta este trabajo. ¿Eres bueno y fiel? Pero, Señor, es que yo anhelaba más, algo, yo creo que yo merezco algo más. Demuéstrame. Quiero verte ahí, en lo poquito, a ver. Te lo estoy confiando. Te lo estoy encargando, pero vean esta palabra me gustó. Te estoy autorizando que te desarrolles, que hagas algo y
interesante e importante. Entonces este encargo es de parte de Dios. Y la idea es que la gente con la que tú trabajes experimente el reino de Dios porque tú estás en ese trabajo. Vean qué gran responsabilidad. Oye, Señor, pero pues es que es algo muy, muy grande, es una responsabilidad muy grande para mí. Fíjense, el Señor les dijo que les dio conforme a su capacidad. Por eso a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Al que le dio 1 no tenía la capacidad de 5, por eso le dio 1. Y no se equivocó el Señor. Y vieron al final cómo el 1 no supo administrar. Al del 2 dijo, te voy a dar, ya me demostraste que sí puedes, ahora te voy a capacitar para que tengas más. Y al de 5 le dijo, híjole, tú ya estás rebasando el límite. Tú sí estás permitiendo que la gente con la que trabajas pueda experimentarme. Se dé cuenta que yo estoy dentro de tu trabajo. Se dé cuenta que yo me estoy manifestando ahí. Entonces, te va a dar conforme a tu capacidad. En el reino de los cielos hay responsabilidad. Dios se quiere manifestar como es Él en realidad. A lo mejor tú les has hablado de la Biblia, a lo mejor tú les has hablado de tu iglesia, a lo mejor le has hablado de tu pastor, a lo mejor les has hablado de tus hermanos de la iglesia, pero eso no es Dios. Dios se quiere manifestar tal como es Él ahí en tu trabajo. Esto me trae a la mente a algunas personas que he conocido a lo largo de mis años como cristiano. Tanto como un cristiano que no tenía ningún cargo así, que el que iba a la iglesia, hasta como cuando empecé a trabajar para el Señor, como diácono, en fin, los diferentes puestos, hasta como pastor. Me he encontrado gente que dice, no, es que el Señor a sus hijos les da lo mejor, a mí me van a ascender. Oye, pero ya hiciste el trabajo que debes. No, si no se trata de eso. Yo como hijo de Dios tengo la autoridad para estar en la cabeza, porque yo soy cabeza y no cola. Ay, hasta usan versículos bíblicos, ¿no? Pero ¿será que Dios es así? ¿No? Si nosotros nos volvemos a leer esto, nos vamos a dar cuenta que Dios no beneficia a los flojos, ¿eh? Dios no está de acuerdo con los flojos. Es más, esos que dicen, no, que a mí Dios me va a dar, porque si le da a los pajaritos me va a dar a mí y que me va a vestir como a las flores y cuanto más a sus hijos. Fíjense lo que dice en Primera de Tesalonicenses, no, es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. El que no trabaje, que no coma. O sea, si alguien es flojo, pero cree en Dios, no le sirve. El mismo Señor dice, si no trabaja, que no coma. Es un principio indiscutible ante Dios. Entonces, si tú eres flojo, Dios no te va a sobreproteger, ¿eh? Tampoco Dios sobreprotege a los desobedientes, ni a los rebeldes, ni a los indisciplinados. Y eso lo pueden encontrar en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14.
Entonces, si usted se siente muy hijo de Dios y con mucha autoridad de que su jefe se doblegue ante usted, está totalmente equivocado. Nosotros tenemos que respetar a nuestras autoridades, tenemos que obedecer a nuestros jefes, tenemos que ser disciplinados y respetar la autoridad de la gente. Ahí se va a manifestar Dios. Ahí. Si no, quédense sentados donde están porque el Señor no va a hacer nada. Tú tienes la responsabilidad de que Dios se manifieste en tu trabajo, aún en tu obediencia, en tu desempeño, en tu desarrollo, en tu responsabilidad. Ahí se empieza a manifestar Dios. Vamos con la segunda enseñanza. Tú tienes que dar cuentas, porque a nadie nos gusta dar cuentas. A nadie nos gusta que nos digan, a ver, ¿cómo va el asunto? A ver, te di ese encargo, dime, ¿cómo vas? ¿Has avanzado? Ah, ya vas a empezar. Pues estoy trabajando. Sí, pero necesito saber qué tanto has avanzado. A nadie nos gusta eso. A nadie nos gusta que nos digan, eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo lo tienes que corregir. Eso que estás haciendo no sirve. No nos gusta nada de eso. Sin embargo, pues a veces nos lo tienen que decir. Dice Mateo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y es aquí en donde entramos con que al que le dio 5, le entregó 10. Al que le dio 2, le entregó 4. Y al que le dio 1, le entregó 1. Tenían que dar cuentas. Pero lo interesante de esto es que el Señor se fue y los dejó. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos un policía para desarrollar nuestro trabajo. Y a veces somos así. Al fin que no está el jefe, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Y nos sentamos y echamos la flojera y nos ponemos a cotorrear y... Oye, pero espérate, te dejó un trabajo. Sí, pero no está el jefe. Ay, tú cálmate, hay muy trabajador, ¿no? Hay muy responsable. Hasta hacemos bullying a los que sí quieren trabajar bien. Pero no necesitamos que alguien esté tras de nosotros. Fíjense, Proverbios 6, versículos 6 y 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea que la hormiga, esa hormiguita que vemos ahí, que insignificante y que a veces hasta nos cae gorda y le echamos ahí DDT o no sé cuál usan ustedes. Ay, es que me caen gordas las hormigas. Son bien chambeadoras y no necesitan que alguien las esté obligando. No sé a ustedes, pero a mí me gusta ver a las hormigas. Y me encanta ver cuando traen un reto grande, que traen una cosa mucho, como 5 veces más grandes que ellas, y ahí van caminando. Y de pronto tienen que subir la pared y empiezan a subir y se caen y vuelven por su carga y vuelven a levantarse. Y, pues no es por aquí, bueno, entonces me voy por otro lado. Y de verdad que yo me entretengo en la ventana donde está el lavabo de la casa. No sé por qué acostumbran mucho irse por ahí a las hormigas. Y me gusta verlas con su carga, cómo, sin que nadie esté tras ella, busca cómo resolver el problema. Igualito que nosotros. Nos vemos retratados en las hormigas. No es cierto. Si no tenemos a alguien que esté tras de nosotros, no lo hacemos.
Si no hay alguien que esté ahí, los maridos, ¿no? Que tenemos quién sabe cuántos pendientes ahí en la casa. La mujer tiene que estar, ¿y cuándo vas a arreglar esa ventana? ¿Y cuándo le vas a poner el clavito aquí? ¿Y cuándo le vas a poner aceite a la puerta? ¿Y cuándo no sé qué? Y tenemos ahí a la mujer y no lo hacemos. Pero el Señor dice, no necesitas tener un policía. Y no es que le tengas que rendir cuentas a los hombres, aunque se las tienes que rendir. Pero piensa que le tienes que rendir cuentas a Dios. Y que aunque no esté tu jefe terrenal, tú le vas a rendir cuentas a Dios de ese trabajo que te encomendó. Cuando tú haces tu trabajo sin que nadie te esté cuidando, tú estás permitiendo que el Señor se manifieste en tu trabajo. La gente va a voltear y va a decir, oye, mira aunque nadie lo esté presionando, aunque nadie le diga, resuelve y hace. Pero a veces dejamos a medias las cosas, no terminamos bien, ay, faltó poquito, no es nada. No, hazlo hasta terminar sin que nadie te esté obligando a hacerlo, porque tú tienes la convicción de que así se tiene que hacer. Pero para lograr eso, necesitamos cambiar nuestra mente. Dice que Dios nos da capacidades según nuestras capacidades desarrolladas. ¿Y por qué digo capacidades desarrolladas? Porque todos tenemos capacidades, pero no todos nos hemos dedicado a desarrollarlas. Si ustedes se fijan, todos somos buenos para algo, pero no queremos hacerlo. Es que a mí no me gusta hacer eso. Oye, pero eres muy bueno, deberías de explotarlo. No, pero no me gusta. ¿Por qué Dios te dio esa capacidad entonces? Y a veces nos aferramos a otra cosa que sí nos gusta, pero no somos buenos. Entonces, si bien Dios se manifiesta en el exterior, o sea, con el resultado de nuestro trabajo, debemos dejar que se manifieste en nuestro interior. Porque una vez que se manifieste en nuestro interior, el exterior va a fluir natural. Y tengo algunas preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Por qué nos da flojera todo? ¿Por qué nos da flojera hacer? ¿Por qué te da flojera levantarte a hacer ejercicio? El lunes, pastor. Mañana. Y mañana vas a decir, el próximo lunes. ¿Por qué te da flojera? ¿Por qué te da flojera empezar eso que tienes pendiente desde hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años? ¿Por qué te da flojera? ¿Por qué te da flojera hacer algo aunque sabes que es tu responsabilidad? ¿Te has preguntado por qué? Deberías ir con Dios y decirle, Señor, ¿por qué me da flojera esto? Yo tengo ganas y a veces hasta planeo, no son de esos que planean, oh sí, mañana voy a hacer esto y después aquello. Ya está todo planeado y hasta cuando oran, Señor, mira, yo ya lo planeé así, así, así. Y a la mera hora no hacen nada. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Pueden ir con Dios y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué soy así? No entiendo por qué. Necesito que me ayude, Señor. Pero también te deberías de preguntar, ¿por qué no hago bien las cosas? Este es anuncio, no se pierdan el sermón de la siguiente semana. Y el que sabe hacer las cosas y no las hace, se les toma como pecado. O sea, si tú sabes hacer bien los hotcakes y no los haces bien, es pecado. Si tú sabes barrer bien y nomás barres por donde ve la suegra, es pecado. Si tú sabes pegar bien un bloc o un ladrillo y no lo haces bien, te es pecado. Si tú sabes
hacer bien una app o algo de tecnología y no lo haces, te es pecado. Si tú eres artista y te gusta pintar o dibujar y medio lo hiciste bien y no lo hiciste bien, te es pecado. Entonces deberías de preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué no hago bien las cosas? ¿Por qué me desespero y no lo hago bien? Y lo dejo así, ay, cómo se vaya. Deberíamos de preguntarle también, ¿por qué no somos responsables? Eres de los que dice, ay, es lunes, hoy no voy a trabajar. Y sabes que tienes la responsabilidad de ir, pero no vas. Cuando haces una cita y no vas. O cuando te sientes el Espíritu Santo. Haces una cita aquí, otra cita aquí, otra cita aquí, otra cita aquí, a la misma hora en diferentes lugares. ¿Y por qué digo que el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Y creemos que como somos cristianos, tenemos esa capacidad de Dios de estar en todas partes al mismo tiempo. ¿No? Eso es una irresponsabilidad. Entonces no te puedes hacer dos compromisos al mismo tiempo, mucho menos 3 ni 4. ¿Por qué no somos responsables? Otra pregunta que deberíamos de preguntarnos es, ¿por qué en mi trabajo solo me interesa el dinero? ¿Por qué solo me interesa el día de la quincena? Y no me interesan los demás días. Ahora ya te depositan, ¿no? Pero en mis tiempos, ¿cuántos eran aquí de los que el día de la quincena les pagaban en efectivo? Sí, varios, hay varios de mi rodada, ¿no? Pero antes era el día más alegre, todo el mundo llegaba alegre al trabajo, porque era el día el único día que dicen por ahí que los cristianos celebramos de un santo, el día de Nuestra Señora de la Luz. Entonces, ahí es cuando todo el mundo llegaba contento a trabajar porque sabía que le iban a dar dinero. ¿Y los demás días? Entonces, a veces trabajamos solamente por el dinero que vamos a recibir y no por el servicio que vamos a dar. Y deberíamos de preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me intereso solamente por el dinero? ¿Por qué soy egoísta y solamente pienso en mí? ¿Cuántos llega alguien nuevo al trabajo y a veces el jefe nos dice, enséñale? Pues ¿por qué? Que aprenda. A mí me costó trabajo aprender. ¿Yo qué le voy a andar enseñando? Eso es ser egoísta. Porque alguien nos enseñó, ¿no? Alguien nos recibió en la primera vez que fuimos a trabajar y a lo mejor no nos atendieron bien, pues hoy ya tenemos la oportunidad de atender a alguien como hubiéramos querido que nos atendieran a nosotros. Pero si nos atendieron bien, bueno, pues entonces démosle la bienvenida al nuevo y démosle toda la oportunidad para que se desarrolle y creemos un ambiente de trabajo donde se sienta a gusto. Seamos parte de que esta persona, si en algún momento piensa irse, no se vaya y se quede acá, porque se siente tan bien, se siente tan abrazado, se siente tan acogido que aunque le ofrezcan más dinero, diga, yo prefiero este trabajo. O quizá alguno se está yendo por tu culpa de su trabajo. Es que ya no soporto a este cristianito y mejor me voy a otro lugar. Porque hay cristianos que echan para afuera a la gente en su trabajo. Y por último, ¿por qué necesito que alguien esté detrás de mí? ¿Por qué? Ahí tienes varias preguntas que bien puedes hacer en tu próximo devocional. ¿Por qué, Señor?
¿Por qué no dejo que te manifiestes en mi trabajo? ¿Por qué las barreras para que te manifiestes son la flojera, el ser mal hecho, el ser irresponsable, el ser egoísta, el pensar solamente en cuestiones de dinero? Deberíamos de pensar en todo ese tipo de cosas, pero llevarlo a la oración. Recordemos que no somos nosotros los que nos vamos a transformar, que necesitamos la ayuda de Dios para que Él transforme nuestra mente y Él transforme nuestro corazón. Y Él quiere hacerlo. Él está dispuesto a transformarnos porque Él quiere que nosotros vayamos a más. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros de pronto tengamos a lo mejor un ascenso o algo así, porque es la manera en que Él se va a manifestar en nuestro trabajo. Y eso nos da pie para el tercer punto. Tienes que esforzarte. Y vamos con nuestro versículo principal. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si vemos este versículo, vamos a ver que Jesús se manifiesta cuando hay un crecimiento personal. O sea, si yo crezco en mi trabajo, ahí se está manifestando Dios. Ahí está Dios haciendo presencia en mi trabajo. Entonces, nosotros no deberíamos de conformarnos con solo hacer nuestro trabajo. Deberíamos de ir a más. ¿Cuáles son los retos que te pones en tu propio trabajo? ¿Hacer las cosas lo más fácil, lo más sencillo? ¿O me pongo el reto de que aunque esto es más difícil, pero queda mejor? ¿Cuántos nos ponemos ese reto? A mí el jefe me dijo que nada más hiciera esto. No tengo por qué hacer más. Ya vi que hace falta eso otro, pero a mí nada más me dijeron que hasta aquí. ¿Por qué no das el siguiente paso y lo haces? Sin que nadie te diga, sin que esté el policía, sin que alguien te esté diciendo que lo hagas. El Señor quiere que tú vayas a más. Entonces, cuando el Señor se manifiesta en mi trabajo, es porque yo estoy siempre yendo a dar un extra, a caminar la milla extra, a hacer el esfuerzo extra. Yo sé que así está bien, pero quiero hacerlo mejor. Pero también debemos experimentar nuevas formas, porque pues nos hemos moldeado a un tipo de aspecto de trabajo. En las iglesias y en las empresas y en los trabajos, una frase muy común de escuchar es que siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué no lo hacemos diferente? ¿Por qué no experimentamos algo nuevo? A lo mejor eso nos da un mejor resultado. Y no falta el que diga, ¿y si no? O a lo mejor tú eres el que dice, ¿y si no? Pues vamos a experimentar. Si no da resultado, pues ni modo. Ya vimos que eso no da resultado. Continuamos como estábamos o buscamos otra forma. ¿Por qué siempre tenemos que buscar la misma regla? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Permitamos que Dios nos lleve a hacer nuevas formas. Otro gran problema que tenemos es que no nos gusta capacitarnos, actualizarnos. Estaba platicando con una persona acerca de la impresión de playeras, ahora se llama sublimado, pero resulta que ahora hay otra técnica diferente. Y me estaba explicando la técnica y yo dije, órale, pues sí está diferente, hay que hacer otro tipo de trabajo.
Pero yo me quedé con que el sublimado era lo mejor. Y entonces, a lo mejor personas que están haciendo ese trabajo dicen, no, yo me quedo con el sublimado, eso nuevo no. Me acuerdo cuando trabajaba en oficina, imagínense hace cuántos años apenas empezaban las computadoras. Las secretarias tenían sus máquinas Olivetti, de esas así eléctricas, que, uy, era así súper, ¿no? Y que tenían una esferita y que le podían cambiar los tipos de letra y, uy, no, era lo máximo. Pero de pronto llegan con las computadoras. No. Había mujeres que decían, a mí quítenme esa porquería, no sirve. Otras lloraban porque no supieron guardar el documento y lo perdieron. Y bueno, muchas no se quisieron renovar. Otras, a pesar de, lo hicieron. Pero nosotros, ¿nos atrevemos a renovarnos? ¿Nos atrevemos a capacitarnos? ¿Nos atrevemos a gastar dinero para capacitarnos en nuestro trabajo? Ah, no, si mi jefe quiere que yo esté actualizado, que me pague un curso o que me mande a tal lugar y porque ni crea que yo voy a sacar de mi bolsa. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Si es para nosotros. Yo tengo que capacitarme, tengo que tomar un curso extra, tengo que buscar de qué manera mejoro, de qué manera resuelvo mis problemas, de qué manera soy mejor para desarrollarme, de qué manera tengo nuevos conceptos. Pero sobre todas las cosas, además de ir a más, de experimentar nuevas formas, de atrevernos a capacitarnos y de renovarnos, debemos atrevernos a agradarle a Dios. Debemos pedirle que nos limpie, que nos transforme y que nos capacite para desarrollar eso que nos encomendó. Si yo hago bien mi trabajo, estoy colaborando para que la empresa donde laboro mejore. Si yo hago bien mi trabajo, estoy colaborando para que esa empresa sea reconocida. Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, la empresa seguirá teniendo una buena imagen y tanto mis compañeros como yo seguiremos teniendo trabajo. Y entonces Jesús se manifiesta cuando hay un beneficio grupal. Pregúntate esto. ¿La empresa en que trabajas se beneficia de que tú trabajes ahí? ¿O simplemente eres un trabajador más? Pregúntate también, ¿tus compañeros de trabajo se benefician porque tú trabajas con ellos? ¿O simplemente eres un compañero más? Entonces nosotros deberíamos de buscar un beneficio grupal. Y cuando buscamos un beneficio grupal, Jesús se está manifestando ahí. Que si algún momento tú tienes que salir de esa empresa, la empresa se lamente porque tú te estás yendo. Que haga lo posible porque no te vayas. Que si tú tienes que salir de esa empresa, tus compañeros se lamenten porque tú estás yéndote. ¿Cómo te vas a ir y nos vas a dejar aquí? No te puedes ir. Te necesitamos. ¿Te imaginas eso? O dirán, ay, qué bueno que se fue. Ay. Ya no hallaba la hora que se fuera esta o este. Jesús se manifiesta, ¿eh? Y de manera extraordinaria. Pero también Jesús se manifiesta cuando tú obtienes un beneficio personal.
La gente podrá ver reflejado el reino de los cielos en tu beneficio personal. ¿Te imaginas cuando alguien es ascendido? Cuando alguien es ascendido, mucha gente dice, uy, ¿cómo pusieron a ese? Si ni sabe. Ah, no, había otras personas mejor capacitadas. Y luego uno, ¿no? Yo estaba mejor capacitado, a mí me debieron de haber dado el cargo. Y, ay, no se vale. Pero ¿qué tal si te ascienden y toda la gente dijera, era la mejor persona? Se lo merecía. Tenían que haberlo puesto ahí. Incluso, ¿por qué no que tus mismos compañeros sean los que te promuevan? Oiga, jefe, ¿por qué no pone a fulanito de tal en ese cargo? Si es bien bueno, sabe, organiza, sabe trabajar en equipo, motiva. Es diferente, ¿no? ¿Tú has provocado que tus compañeros te hablen bien de ti ante tus jefes? Recuerdo hace años que tuve una serie parecida a esta, de cosas que había que poner en práctica en el trabajo, cosas bíblicas. Y empezó a venir, justo en ese tiempo empezó a asistir a la iglesia una persona, un hombre, que tenía en su trabajo fama de lo peor, así de lo peor. Se emborrachaba, llegaba tarde, faltaba, no hacía bien su trabajo, pero se entregó al Señor. Al siguiente año le dieron el premio del mejor trabajador del hotel, no de su área, del hotel. El gerente lo conocía y cuando le llevaron la propuesta de que este iba a ser el mejor trabajador del hotel, dijo, ¿cómo este? No, este es lo peor. No, jefe, es que ha cambiado como no tiene idea. No. No, les dio una lana o algo. Conociéndolo, algo hizo para que le dieran ¿no? Empezó el gerente a investigar y sí, todo el mundo hablaba súper bien de él, que había tenido una transformación extraordinaria. Este hombre dejó que Jesús se manifestara en su trabajo. Acá entre nos, no le van a decir a nadie. El gerente me buscó para que fuera a dar pláticas a ese hotel. Qué interesante, ¿no? Cuando tú dejas que Jesús se manifieste en tu trabajo. Y miren que este hombre no quería saber nada de Dios. El gerente no quería saber nada de Dios. Yo no quiero que venga aquí a hablar de Diosito y de cosas así, ¿eh? No, está bien. Me acuerdo que fui a la primer plática y se quedó ahí sentado. Y después me dijo, oye, ¿puedes venir a dar más pláticas? Porque primero me habló de usted y después ya me habló de tú. ¿Puedes venir a dar más pláticas? Necesito que des unas pláticas aquí, otras acá. Sí, con todo gusto. Cuando una persona deja que Dios se manifieste en su trabajo, se beneficia a él, pero al beneficiarse él, beneficia a sus compañeros. Y cuando beneficia a sus compañeros, beneficia a su empresa. Y entonces, Jesús se manifiesta. Y más personas quieren saber de Jesús. Por eso, mientras más creces, Dios te pone en una posición de mayor responsabilidad. No esperes que de la noche a la mañana te den un ascenso, porque los ascensos no se ganan con deseos. Los ascensos no se ganan creyendo que tú te lo mereces. Los ascensos no se ganan convenciendo a tu gerente o a tu jefe de que tú eres el mejor candidato. Los ascensos se ganan convenciendo a Dios
de que tú quieres agradarle a Él. Y cuando tú le agradas a Él, Él mueve todo para que tú tengas un ascenso. Entonces, cuando creemos en el desarrollo de nuestro trabajo, cuando crecemos en el desarrollo de nuestro trabajo, estamos dejando que Dios se manifieste. ¿Tú estás dejando que Jesús se manifieste en tu trabajo? Porque si no es así, deberías orar y decirle a Dios, Señor, ayúdame, porque quiero que te manifiestes. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y podemos preguntarle, Señor, ¿por qué pienso tanto en mí? Señor, ¿por qué no valoro el lugar donde estoy laborando? Señor, ¿por qué no valoro la responsabilidad que me has dado? ¿Por qué siempre estoy queriendo algo diferente, algo mejor, pensando que me lo merezco? ¿Por qué siempre estoy viendo cosas negativas y no las cosas positivas de mi trabajo? ¿Por qué me detengo más a ver a los demás y no me veo a mí mismo? Señor, ayúdame y déjame ver si yo soy flojo, si yo he dejado de hacer bien las cosas, si he dejado de ser responsable, si he sido ambicioso en exceso, si he sido egoísta, si necesito que alguien siempre esté tras de mí para desarrollarme. Y si es así, Señor, ayúdame a superarlo. Quizá hay cosas en mi cerebro, quizá hay cosas en mi pasado, en mi historia de vida que yo no me doy cuenta que se reflejan en mi desarrollo laboral. Pero tú sí lo sabes, Señor. Y si hay algo ahí que me está estorbando, te pido que me ayudes. Te pido que hagas la transformación en mí, Señor. Y que yo no sea un obstáculo para que tú te manifiestes de la manera en que quieres hacerlo ahí, en mi centro laboral, en la empresa o en el lugar donde me desarrollo. Señor, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.